Estimados alumnos, hoy vamos a trabajar con el problema 2 de la colección del ciclo de Rankine. Lo voy a leer. En una central térmica que funciona según el ciclo teórico de Rankine, el vapor de agua entra en la turbina a 540 Celsius y 140 bares. Después de expansionarse reversiblemente hasta la presión de 7 bares, a la cual se hace una extracción en un cambiador de tipo abierto, se completa la expansión reversible hasta la presión de 0,04. Nos piden que calculemos el rendimiento térmico del ciclo. Como veis, los parámetros son los mismos del problema 1, con la diferencia de que en esta ocasión a 7 bares hacemos una extracción que llevamos a un intercambiador de tipo abierto para precalentar el agua antes de pasar a la caldera. Bien, como estamos trabajando con vapor, vamos a dibujar un diagrama TS en el cual pues, va a aparecer la campana de Andrews. Las presiones de trabajo, la de entrada a la turbina son 140 y la de salida 0,04 y la extracción que se hace a 7 bares. Por eso pues pintamos estas tres líneas adiabáticas que son líneas de presión constante. El punto 1 es la entrada a 540 grados Celsius, es vapor recalentado, que es lo habitual en los ciclos de vapor, que en este caso pues hemos representado como punto 1. Los parámetros los vamos a ir colocando en una tabla, estos son los datos iniciales. Y bueno, el punto 1, ese vapor recalentado, simplemente hay que buscarlo en la tabla 4, en la página de 540 grados Celsius, buscamos la línea de 140 bares y podemos determinar la entalpía y la entropía directamente de la tabla. La pasamos a nuestro resumen y continuamos. El siguiente punto será el punto de la extracción, el punto A. Como se encuentra el proceso es adiabático reversible, ¿vale? La variación de entropía es cero. Entonces, bueno, pues baja por una vertical, que sería entropía constante, y por eso este dato es el mismo en la línea del punto A. Lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar si este punto es vapor recalentado o vapor húmedo. En este caso, lo primero que hacemos es comprobar en la tabla 3 la línea de 7 bares y vemos que los extremos de líquido saturado y vapor saturado incluyen el valor de 6,52. Por lo tanto, efectivamente, el punto A es vapor húmedo. Para determinar el título, conocido el valor de entropía de A, ¿vale? Conocido este punto, pues podemos ver qué proporción corresponde a la posición A frente a la línea total entre vapor saturado y líquido saturado. Con esa proporción calculamos el título del vapor en A, que nos sale que es de un 96,17%. Una vez que conocemos el título y también conocido en esa línea de presión de 7 bares los puntos extremos de la entalpía, si conocemos este y conocemos el título, pues podemos calcular la entalpía en el punto A con esta expresión con la que ya hemos trabajado en otras ocasiones. Cuando ya tenemos el valor, lo pasamos a la tabla y ya hemos completado el punto A. A continuación trabajamos con el punto 2, que de nuevo está en la vertical porque el proceso nos indica el enunciado que sigue siendo reversible y igualmente pues la entropía se copia en la misma de los otros dos puntos anteriores. De nuevo comprobamos que es vapor húmedo, pero lógicamente lo va a ser porque A ya lo era, ¿vale? Para calcular el nuevo título, porque el título del punto A es uno y el título del punto 2 es otro, pues calculamos con los valores extremos de la entropía en la línea de presión de 0,04, que es en la que ahora estamos trabajando, ¿vale? Hacemos la proporción entre la entropía de dos conocidas y los extremos de líquido saturado y vapor saturado y nos sale un título del 75,82%. Una vez que conocemos el título, podemos calcular la entalpía del punto 2, pues porque conocemos la entalpía del líquido saturado y del vapor saturado. Una vez que la tenemos, pues ya completamos la línea 2,
¿vale? Ya la tenemos aquí y ahora vamos a pasar a calcular el punto 3. El punto 3, esta zona es el paso por el condensador y el punto 3 coincide con la salida de líquido saturado, ¿vale? A la presión de 0,04. Luego es entrar en la tabla y leer los valores de la coordenada prima que corresponde con líquido saturado, tanto entropía como entalpía, y en esta ocasión también vamos a necesitar el volumen específico. Continuamos para calcular el punto 4. El paso de 3 a 4 es una compresión, por lo tanto es un paso por una bomba. Y como no nos dice nada el enunciado, pues vamos a suponer que es un proceso reversible en vertical. 4 corresponde con líquido subenfriado, no tenemos tabla, pero sí podemos calcular el primer principio a partir del punto 3 y la entalpía de 3 más la energía de presión será la energía disponible en el punto 4. ¿Vale? Para ello, pues como conocemos las presiones y el volumen específico en 4 es igual al de 3, porque cuando trabajamos con líquidos las variaciones de volumen específico son despreciables, ¿vale? Pues ya simplemente sustituir. Siempre os recuerdo que si los enunciados están con la presión en bares, tenemos que pasar a kilojulio metro cúbico, ¿vale? Un bar son 10 elevado a 2 kilojulios metro cúbico. También tenemos que pasar de decímetros cúbicos a metros cúbicos y todo esto, como podréis comprobar, da coherencia en las unidades porque ya lo que nos queda es kilojulio partido kilogramo y podemos sumar con este valor de entalpía del punto 3. ¿Vale? La variación de entalpía es muy pequeña, pero bueno, el resultado obtenido lo podemos pasar a la tabla. A continuación calculamos el punto 5, corresponde con la salida del intercambiador tipo abierto, ¿vale? Y se trata también de líquido saturado, solo que a la línea de presión de 7 bares. Por lo tanto, en la tabla entramos en la línea de 7 bares y nos quedamos con los valores de la columna prima, que son los valores del líquido saturado, tanto entropía, entalpía como volumen específico. ¿Vale? Una vez que ya los tenemos disponibles, pues podemos pasar al cálculo del punto 6. De nuevo corresponde con un proceso de aumento de presión, es decir, ese paso por otra bomba. Y de nuevo es líquido subenfriado, no existen tablas como hemos indicado antes, pero podemos aplicar el primer principio y obtenerlo a partir de la entalpía del punto 5 y del salto de presiones. De nuevo el volumen específico se mantiene, la entropía pues también se mantiene porque hemos considerado, a falta de otro dato en el enunciado, que el bombeo va a ser reversible y de nuevo insisto en la importancia de la coherencia en las unidades, es fundamental, eso implicaría no hacerlo un mal resultado. Bueno, un bar son 10 elevado a 2 kilojulios metro cúbico y además pues pasamos de decímetros a metros cúbicos. De esta manera, decímetro se va con decímetro, bar se va con bar, metro cúbico se va con metro cúbico y nos quedan kilojulios partido kilogramo que podemos sumar ya a esta cantidad. El resultado, 711, lo añadimos a nuestra tabla y ya tenemos todos los datos de todos los puntos de nuestro ciclo. Para comprender el ciclo perfectamente, vamos a añadir un esquema físico de los pasos por la instalación. Nuestro punto 1 corresponde con la entrada a la turbina, ¿vale? Y además, tanto por la caldera como en la entrada de la turbina está el flujo total de vapor, ¿de acuerdo? En la primera etapa de la turbina se turbina todo ese flujo y a 7 bares hacemos una extracción. Por lo tanto, desde 7 bares hasta 0,04 hay una menor cantidad de flujo porque será el total de antes menos la extracción. ¿Por qué ponemos un kilo? Con esto lo que queremos decir es que por cada kilo de vapor que entra en la turbina, una fracción de X sale en el punto A, ¿vale? Y de A a 2, 1 menos X de cada kilo de la turbina sale, hace la etapa final de expansión.
Por ello, a la salida tenemos una fracción menor a la que a la entrada, porque por cada kilo que entra sale 1 menos X, y ese es el que pasa por el condensador y por la bomba que llamamos bomba de baja, que nos sube la presión de 0,04 a 7 bares. En ese momento entramos en el intercambiador, por aquí entra 1 menos X, por aquí entra X y al final sale todo mezclado, porque es de tipo abierto. La entalpía a la entrada del punto 4 es esta entalpía del líquido subenfriado, la entalpía a la entrada por el punto A en el intercambiador es la entalpía en este punto, que bueno, era vapor húmedo, recordemos que era vapor húmedo, y sale como como líquido saturado a la presión de 7 bares. Es decir, entra a las condiciones de 4 por un sitio, a las condiciones de vapor húmedo por otro y sale en las condiciones del punto 5, ¿vale? Que es líquido saturado. ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido elevar la entalpía desde 4 hasta 5 gracias a esta fracción extraída de la turbina. Y entonces, una vez que acometemos la segunda etapa de bombeo, desde 7 bares hasta 140 bares, ahora el calor necesario a aportar en la caldera es más pequeño que si no hubiésemos hecho esa extracción y aplicándola en el intercambiador. Ese es el motivo por el cual se usan los intercambiadores. Una vez que hemos hecho todas estas explicaciones para comprender en qué consiste el ciclo, pues ya pasamos a responder cómo calcular el rendimiento. Lo primero que necesitamos es calcular la fracción X. Para eso hacemos un balance de energía en el intercambiador, ¿vale? Entonces, si rodeamos nuestro intercambiador con un volumen de control, pues podemos decir que la entrada de A por la entalpía de A más la entrada por 4 por la entalpía de 4 es igual a la salida por la entalpía en la salida. Es decir, la fracción que entra por A, que es X, por la entalpía de A, que recordemos que era vapor húmedo y que lo tenemos aquí su entalpía, ¿vale? Más la entrada de 4, que es una fracción de 1 menos X por la entalpía de 4, que es la entalpía de este líquido subenfriado, es igual al total a 1, ¿no? Que representa al total del flujo másico, multiplicado por la entalpía de 5, que sale como líquido saturado a la presión de 7 bares. Se cumple este equilibrio por el primer principio, porque la energía que entra es igual a la energía que sale y podemos despejar la fracción extraída en la turbina. Como tenemos los valores de las entalpías, pues nos sale que es del 22,44%. Una vez que conocemos el valor de X, pues podemos calcular el rendimiento del ciclo como el trabajo neto dividido el calor aportado. En este caso, el trabajo neto es el trabajo de la turbina menos los trabajos de las bombas, dividido por el calor aportado en la caldera. Y en el calor aportado en la caldera será H1 menos H6 por la fracción 1 que representa al total del flujo que pasa por la instalación. Cuando calculamos la turbina lo tenemos que hacer en dos etapas, esta primera y esta segunda. ¿Por qué? Pues porque en la primera, que es entre H1 y HA, va el flujo total y en la segunda, entre HA y H2, HA menos H2, va un poquito menos, es 1 menos la fracción X que hemos extraído. Con esto, en este primer corchete, hemos calculado el trabajo de la turbina. A ese hay que restarle el trabajo de las bombas, ¿vale? En la primera bomba, en la de baja, será H4 menos H3 multiplicado por 1 menos X, ya que esa es la fracción de masa que bombeamos en esta etapa, y a eso le sumamos la etapa de bombeo en alta, que será, lo he explicado al revés, o sea, está el bombeo en alta, ¿vale? Y este es el bombeo en baja, H4 menos H3 por 1 menos X, efectivamente, y ahora H6 menos H5 por 1, ¿vale? Que es el bombeo total.
Todo esto lo dividimos por el calor aportado, en este caso, en la caldera, será H1 entre el punto H1 y el punto H6, H1 menos H6, y en este caso por la fracción total. Bien, sustituyendo los valores de cada uno de los parámetros, ya que los tenemos en nuestra tabla, podemos obtener el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba dividido el calor aportado, ¿vale? Podríamos haber despreciado el trabajo de la bomba porque es una cantidad pequeña, pero como tampoco en el enunciado nos han dicho que lo hagamos, pues lo hemos tenido en cuenta. Y nos sale que el rendimiento es del 47,4%. Si recordamos, cuando en el problema 1 lo hicimos sin extracción, nos dio un rendimiento del 44,4%. Esto quiere decir que con la extracción hemos conseguido una mejora del 3%. ¿Y por qué esa mejora? Pues porque hemos tenido que dar menos calor en la caldera. Hemos mejorado nuestro rendimiento porque hemos necesitado menos calor, gracias a esa pequeña fracción de vapor que hemos extraído y llevado a un intercambiador abierto. Con esto hemos finalizado el problema 2. Deciros que he abierto un foro y en el foro hay un apartado para cada problema y en esos apartados me podéis plantear vuestros comentarios, vuestras dudas y así las compartimos con todos los compañeros de la asignatura. Seguimos en contacto, os mandaré próximamente el vídeo del problema 3. Hasta luego.